Y como dije, hoy va a ser una sesión especial porque vamos a tomar una pausa y en lugar de seguir con la teoría de Galois para los campos de números, vamos a ver el teorema de Dirichlet sobre los primos en progresiones aritméticas. Entonces, mm, vamos a empezar. Y pues, ¿qué dice el teorema de Dirichlet? Pues el enunciado más sencillo del teorema de Dirichlet es el siguiente, que si tomamos dos enteros a y m, que son coprimos, entonces existe un número infinito de primos p, tales que p es congruente a módulo m. Esta es la versión más sencilla del teorema de Dirichlet. Pero pues les voy a explicar que en realidad Dirichlet probó algo más fuerte, que el teorema de Dirichlet en realidad no solo dice que hay un número infinito de primos, sino es un resultado, um, sino es un resultado más preciso que dice cuántos primos habrá que son congruentes a módulo m. El resultado nos dice que en algún sentido, precisamente 1 entre phi de m primos cumplen con esta propiedad. Y este resultado es bastante curioso porque no se conocen pruebas elementales. Todas las pruebas conocidas usan de alguna manera análisis. Entonces, hoy yo voy a hablar más bien de la teoría analítica de números. No vamos a probar todos los resultados de análisis, pero mi objetivo es explicar cuál es la estrategia general. Entonces, primero vamos a hablar de las series de Dirichlet, que es un objeto analítico que fue introducido por el mismo Dirichlet para atacar el problema. Entonces, definición, si tomamos una función f que asocia algunos números, digamos, complejos a los enteros positivos, entonces a esta función podemos asociar una serie en variable compleja. Voy a escribir f mayúscula y la serie es sobre n mayor o igual que 1. Vamos a tomar f de n entre n a la s. Y pues un caso muy particular de las series de Dirichlet es la función z de Riemann. La función z de Riemann se obtiene cuando todos estos f de n son iguales a 1, ¿no? Entonces f de s, que es la suma de 1 entre n a la s, esa es la función z de Riemann. Es un caso particular de las series de Dirichlet. Y las series de Dirichlet son objetos muy importantes en la teoría analítica de números y pues la idea es que estas se comportan de alguna manera algo parecida a las series de potencias, pero pues no hay algunas diferencias importantes. Y pues las propiedades generales son las siguientes. Pues para tratar a estas series como objetos analíticos hay que hablar de la convergencia. Entonces, para las series de potencia existe el rayo de convergencia, pero en este caso existe abscisa de convergencia, que es algún número real sigma 0, tal que f de s converge para S que tiene la parte real mayor que sigma 0. Entonces, si para las series de potencia tenemos el radio de convergencia, en este caso
vamos a tener algo diferente. Entonces, vamos a tener una región de esta forma donde nuestra serie converge. Luego, de la misma manera, existe abscisa de convergencia absoluta. De convergencia absoluta, digamos, sigma A, pues que de la misma manera nos dice cuándo la serie va a converger, pero absolutamente. Y el resultado general es que las dos, la abscisa de convergencia y la abscisa de convergencia absoluta, siempre están relacionadas de la siguiente manera, que la sigma A va a ser menor o igual que sigma 0, pues obviamente, ¿no? Y menor o igual que sigma 0 más 1. Luego, otra propiedad, entonces, si existe alguna constante C tal que para cualquier n, la suma de f n para n entre 1 y n mayúscula, que esta suma siempre está acotada por C. Entonces, en este caso, f, la serie f converge para los complejos que tienen la parte real mayor que 0. Y otra propiedad más es si f minúscula es una función multiplicativa, entonces en este caso, bueno, por multiplicativa yo voy a entender que f de a b es igual a f de a por f de b para cualquier a y b, ¿no? No solo para a y b coprimos, como normalmente se dice en la teoría de números para las funciones multiplicativas, sino para cualesquiera a y b, ¿no? Entonces, si f es una función multiplicativa, y entonces se cumple la fórmula del producto, que podemos escribir nuestra serie de Dirichlet como el producto sobre todos los primos de 1 entre 1 menos fp por p a la menos s. Esto se va a cumplir cuando tenemos convergencia absoluta. Entonces, cuando tenemos convergencia absoluta. Y bueno, brevemente, ¿de dónde sale esta forma del producto? Esta tiene sus orígenes en el teorema fundamental de la aritmética, porque pues, si manipulamos de manera formal con este producto, entonces podemos escribir este como el producto sobre todos los primos, y pues estos términos los podemos escribir ocupando pues, la fórmula de la suma de la progresión aritmética, ¿no? Entonces va a ser la suma sobre e mayor o igual que 0 de f p a la e entre p a la es, ¿no? Eso es lo que vamos a tener. Y ahora, si desarrollamos todo este producto, pues vamos a ver que van a salir precisamente diferentes factorizaciones de números naturales, ¿no? Entonces, al desarrollar el producto nos va a quedar la suma sobre n mayor o igual que 1 de fn entre n a la s. Y bueno, ocupando que tenemos convergencia absoluta, podemos justificar mejor este argumento, pero la idea es esto, ¿no? que la fórmula del producto sale del teorema fundamental de la aritmética. Y nos van a interesar series de Dirichlet particulares que surgen de algo que se llama caracteres de Dirichlet. Entonces, una definición, entonces un carácter de Dirichlet es un carácter multiplicativo del grupo de unidades del anillo ZMZ. Entonces,
tenemos un carácter multiplicativo, y en este caso dice que este es un carácter de Dirichlet módulo m. Y pues cuando tenemos un carácter de esta forma, podemos levantarlo a los números enteros y, digamos, definir una función xi tilde que va de los enteros a los complejos. Y pues vamos a poner lo siguiente, ¿no? Que para un entero a, vamos a decir que este es xi de a, si a es coprimo con m, es decir, pues si A puede ser visto como un elemento en ese grupo de unidades, ¿no? Y vamos a poner cero en el caso contrario, ¿no? Si no son coprimos. Y bueno, a partir de ahora no vamos a distinguir xi tilde y siempre vamos a escribir xi, ¿no? En lugar de xi tilde. Y pues aquí tenemos algunas generalidades sobre los caracteres de grupos abelianos finitos. Entonces, en general, tenemos el grupo de caracteres, ¿no? El grupo de caracteres, en este caso de ZMZ, ¿no? Va a ser un grupo abeliano respecto a la multiplicación punto por punto de los caracteres. Este va a ser un grupo finito y pues va a tener el mismo número de elementos que este grupo, ¿no? Phi de m. Y pues en general, si G es un grupo abeliano finito, entonces podemos asociar a cualquier grupo su grupo de caracteres, que va a ser el grupo de homomorfismos entre G y C estrella. Vamos a tener un isomorfismo no canónico entre G y su grupo de caracteres. Es un isomorfismo no canónico. Pero pues el número de caracteres siempre va a ser el mismo que el número de elementos en el grupo, ¿no? Y también vamos a tener las siguientes relaciones. Entonces, algo que se llama las relaciones de ortogonalidad. Si tomamos la suma sobre todos los caracteres de xi g por xi menos 1 h, donde gh son algunos elementos de nuestro grupo. Entonces, esta suma va a ser igual al número de elementos de G si G es igual a H, y va a ser nula si G es distinto de H. Y pues por esta razón se dice que esta es una relación de ortogonalidad. Y bueno, esto es algo que se estudia en la teoría de representaciones de grupos finitos. Pues no es muy difícil probar este resultado, ¿no? Es un pequeño cálculo, digamos. Y en particular vamos a ver, ¿no? En nuestro caso, si tenemos xi es un carácter de Dirichlet, módulo m. En este caso, que nos van a decir estas relaciones de ortogonalidad, que si sumamos sobre todos los posibles caracteres de Dirichlet módulo m, xi de a por xi menos 1 de b, donde hay b son algunos números enteros. Entonces, ¿qué nos va a salir, no? Entonces, si a y b son coprimos con m, pues coprimos con m, entonces nos va a salir phi de m. Si a es congruente a b módulo m, y nos va a salir 0 en el caso contrario, ¿no? Entonces esta es la relación de ortogonalidad. Bueno, y entonces ya que tenemos nuestros caracteres de Dirichlet, a estos caracteres podemos asociar las series de Dirichlet correspondientes. Entonces, definición. Entonces, si xi es un carácter
de Dirichlet. Entonces, la serie de Dirichlet correspondiente se llama la serie L. Entonces, la serie L correspondiente va a ser L S xi, que es entonces la suma sobre n mayor o igual que 1 de xi n entre n a la s. Entonces, la L serie que corresponde a un carácter de Dirichlet. Bueno, una pregunta que pueden hacer es ¿por qué se llaman series L? Bueno, la respuesta es pues porque sí, porque el mismo Dirichlet en un artículo puso esta notación L para estas series. Y podemos ver un poquito sobre la convergencia de estas series. Pues primero vamos a ver qué sucede con la z de Riemann. Entonces, la función z de Riemann converge para todos los complejos que tienen su parte real mayor que 1. Y de hecho, pues vamos a tener la fórmula del producto, que entonces va a ser el producto sobre todos los primos, 1 entre 1 menos p a la menos s. Entonces, si esta fórmula pues, es válida para cualquier s con la parte real mayor que 1. Esta fórmula fue descubierta por el mismo Euler y por eso se conoce como la fórmula del producto de Euler para la z de Riemann. Y pues ahora, ¿qué sucede con estas funciones L, ¿no? O la serie L, ¿no? Entonces, aquí, estos xi de n, entonces xi es un carácter de Dirichlet, entonces, que va de zm, z estrella a los complejos. Y entonces, pues, cualquier elemento aquí en este grupo va a tener pues, orden finito porque se trata de un grupo finito. Entonces todos estos xi de n o van a ser nulos cuando n no es coprimo con m, o van a ser algunas raíces de la unidad. Y por esto, pues si sabemos que la función z de Riemann converge, también vamos a saber que esta serie, la serie L, converge absolutamente para pues los mismos valores de S, ¿no? Y en este caso vamos a tener la fórmula del producto, que es el producto sobre todos sus primos, 1 entre 1 menos xi de p por p a la menos s. Y esto va a ser válida pues para estos s porque allí tenemos convergencia absoluta. Y pues por otra parte podemos preguntar qué sucede cuando s es igual a 1, ¿no? Entonces, si ponemos 1 en la serie que define la función z de Riemann, lo que nos sale es algo que se llama la serie armónica, ¿no? 1 entre n para n mayor o igual que 1, no, esta suma. Entonces, esta serie diverge, ¿no? Esta serie diverge. Y no es difícil, de hecho, calcular entonces cuál va a ser el residuo correspondiente aquí. Pues esto va a ser un polo, y el residuo correspondiente, pues tomamos el límite para donde s tiende a 1 de s menos 1 por zs, y pues este no es un cálculo muy difícil, que este va a ser igual a 1, ¿no? Y entonces podemos hacer la misma pregunta: ¿qué va a pasar con la serie L cuando s es igual a 1, ¿no? Y aquí la respuesta pues depende del carácter de Dirichlet xi que tomamos. Entonces, si tomamos xi el carácter trivial, pues digamos xi 0, entonces es el carácter trivial, es decir, que pues el carácter que manda todo que manda cualquier n a 1 si n es coprimo con m, y a 0 si no son coprimos, ¿no?
este es el carácter trivial. El carácter trivial es precisamente la identidad en el grupo de caracteres, ¿no? Y para el carácter trivial, pues, ¿qué vamos a tener, no? Si nos fijamos en esta, la fórmula del producto, de la fórmula del producto se ve pues que para el carácter trivial vamos a tener casi el mismo producto que para la función z de Riemann, pues solo que nos van a faltar algunos términos que van a corresponder a los p que dividen a m, ¿no? Porque ahí el carácter trivial va a ser igual a 0. Entonces este va a ser el producto sobre p que no dividen a m de 1 entre 1 menos p a la menos s. Y pues esto lo podemos escribir de la siguiente manera, que pues tomamos, esta es casi la función z de Riemann, pues solo que hay que multiplicarla por el producto de 1 menos p a la menos s para los p que dividen a n, ¿no? Pero de todas formas, esto que nos dice, ¿no? Que esta serie L para el carácter trivial, pues también va a ser divergente en 1, pues porque la función z de Riemann diverge. Y podemos calcular de nuevo el residuo. Entonces el residuo para cuando pues, S tiende a 1, entonces S menos 1 por L es xi 0, donde este es el carácter trivial. Entonces este va a ser pues el residuo de la función z de Riemann es 1, y aquí el residuo, pues entonces este va a ser el producto sobre todos los p que dividen a m de 1 menos 1 entre t. Y esta expresión pues es bastante conocida. Al final lo que está aquí, este va a ser la función Euler de m dividida por m. Entonces este es el residuo de la función L cuando el carácter es trivial. Y por otra parte, tenemos otro caso cuando el carácter no es trivial. Entonces, si el carácter no es trivial, entonces vamos a ver, ¿no? En este caso se puede ver que si tomamos la suma de xi, digamos xi a para todo a elementos de zmz, del grupo de unidades de zmz, entonces esta suma va a ser igual a 0. Pues, ¿cómo probarlo? Pues si el carácter no es trivial, entonces esto quiere decir que habrá un elemento donde este carácter no es igual a 1, entonces digamos que si b no es igual a 1, y entonces pues esta suma la podemos escribir, pues ya que se trata de sumar sobre todos los elementos del grupo, podemos escribir como xi a por b, donde a es un elemento del grupo, pues y por la multiplicatividad de los caracteres, esto es xi de b multiplicado por la suma de xi de a, ¿no? Pero pues esta suma es igual a la suma, esto es lo mismo que la suma sobre xi de a, ¿no? Vamos a seguir donde quedamos, ¿no? Entonces nos quedamos en este punto, ¿no? Que si el carácter no es trivial, entonces la suma no es nula, ¿no? Entonces, yo dije lo siguiente, que si tomamos un carácter de Dirichlet que no es trivial, entonces, en este caso, la serie de Dirichlet evaluada en 1 no va a ser nula. Pero este teorema no lo vamos a probar, porque este es precisamente el punto más técnico y más difícil del argumento, y esto lo pueden ver en los textos de la teoría analítica de números. Yo quería explicar cómo este resultado se usa para la prueba. Entonces, pues yo calculé algún ejemplo, y pues en este ejemplo yo tomo m igual a 3, entonces tomamos caracteres de Dirichlet módulo 3. En este caso hay solo un carácter no trivial,
Entonces el carácter que manda 1 a más 1 y 2 a menos 1. En este caso la suma correspondiente, pues es posible calcularla. Va a ser, entonces, los términos van a depender del resto de n módulo 3. Va a ser el término 1 entre 3n más 1, con signo más, con signo menos el término 1 entre 3n más 2. Cuando n es congruente a 0 módulo 3, los términos correspondientes van a ser nulos, ¿no? Entonces, esta suma tiene esta forma, ¿no? Y es posible, pues usando algunos trucos, calcular cuál es el valor exacto de esta suma, ¿no? Pues el valor, podemos notar que este término 3n más 1, 1 entre 3n más 1 por 3n más 2, es la integral precisamente de esta expresión. Y pues usando esto, podemos intercambiar la suma con la integral y pues hacer algunos cálculos y nos van, pues es posible calcular la integral en este caso y nos va a salir entonces pues esta expresión, que la suma es igual a pi entre 3 por la raíz cuadrada de 3. Profesor, ¿no hay que demostrar algún criterio para poder hacer ese cambio de suma e integral? Pues sí, obviamente, ¿no? Pero pues, obviamente hay que tener cuidado con esto, ¿no? Ok, ok. Sí, gracias. Pero aquí, pues, hay que ver que tenemos que hacer, ¿no? Pues que la convergencia es buena, ¿no? Pero bueno, pues es como, es un detalle, ¿no? Pero sí es posible en este caso. No, tal vez no es tan obvio, pero pues sí es posible intercambiar la suma con la integral, en este caso. Y nos sale este número. Y bueno, estos valores tienen algún interés en la teoría de números, ¿no? Calcular cuáles son los valores de las funciones L en general en los puntos enteros, ¿no? En este caso en S igual a 1. Bueno, pero este es solo un ejemplo, ¿no? Y luego podemos definir la densidad de primos, y esta va a ser la segunda parte de la prueba del teorema del Dirichlet. Entonces, primero, sabiendo que el residuo de la función z de Riemann en S igual a 1 es igual a 1, un pequeño cálculo nos dice que este límite del logaritmo de zs entre el logaritmo de 1 entre s menos 1, cuando s tiende a 1, pues el límite va a ser igual a 1. Pues aquí no hay que hacer mucho, ¿no? Hay que nomás escribir el logaritmo de esta expresión como la suma de logaritmos. Entonces esto va a ser menos 1 más el logaritmo de STS entre el logaritmo de 1 entre S menos 1. Y luego pues sabemos pues, que el residuo es igual a 1, es decir, que este límite es igual a 1, y de ahí vamos precisamente a deducir el lema, ¿no? Entonces yo creo que esto es sencillo, ¿no? Se ve, ¿no? Luego, el lema 2 es algo más curioso. El lema 2 es calcular que el logaritmo de la función z de Riemann puede ser escrito como la suma sobre todos los primos, 1 entre p a la s, más algún término que nos queda, y este término puede ser acotado. Y entonces este término es acotado y sigue siendo acotado cuando s tiende a 1. Y esto pues ¿cómo se hace? Podemos ocupar la fórmula del producto y pues solo para tener más cuidado, escribir primero que esto va a ser el producto sobre todos los p menores o iguales que algún n, 1 entre 1 menos p a la menos s, multiplicado por pues, el término que nos queda, ¿no? El resto del producto. Pero sabemos, entonces, por la fórmula del producto, sabemos que este tiende a 1 cuando n tiende al infinito. Y luego hay que ocupar la serie del logaritmo, y pues tomando el logaritmo de ambas partes, vamos a tener que el logaritmo de la función z va a ser la suma sobre estos p de los logaritmos más el logaritmo de este término que nos queda, ¿no? Y luego la serie del logaritmo nos va a dar esta expresión, ¿no? Y pues si esta expresión la vamos a partir en dos casos diferentes, cuando n es igual a 1 y cuando n es mayor que 1. Entonces, cuando n es igual a 1, nos queda esta suma
1 entre p a la s. Y cuando n es mayor o igual que 2, nos van a quedar pues estos términos, ¿no? Y ahora, pues cuando n tiende al infinito, pues el término último desaparece, ¿no? Porque este cuate tiende a 1. Y entonces nos va a quedar esta expresión, ¿no? Pues esta suma más pues algo que vamos a acotar. Y para acotarlo hay que hacer lo siguiente, hay que notar pues que podemos escribirlo usando la suma de la progresión aritmética, esta suma, ¿no? P a la menos 2s multiplicado por 1 entre 1 menos P a la menos s. Pero para cualquier primo P y para cualquier s mayor que 1, pues este cuate que está ahí es menor o igual que 2. Entonces, en realidad, pues esta suma va a ser menor que 2 multiplicado por esta suma, ¿no? Sobre todos los primos. Y para acotar esta suma, podemos tomar la suma correspondiente, pero no sobre todos los primos, sino sobre todos los números naturales. Y lo que nos va a salir aquí, esto va a ser precisamente la función z de Riemann, ¿no? 2s, ¿no? Y pues ahora pues la idea es la siguiente, ¿no? Pues que este cuate sí está acotado, ¿no? Entonces, cuando S tiende a 1, tiende a 2 por Z2. Entonces, sí, esta es la prueba, ¿no? Este es como nomás un cálculo con las series, pero este cálculo es bastante curioso porque hemos visto lo que hemos visto, que el logaritmo de la función Z puede ser expresado como la suma 1 entre p a la menos a la p a la s sobre todos los primos, más algún término acotado. Pero la función z de Riemann, cuando s tiende a 1, tiende al infinito. Entonces este logaritmo también tiende al infinito. Y este cálculo que acabamos de hacer nos dice que si tomamos la sumatoria sobre todos los primos, sobre los recíprocos de todos los números primos, pues esta serie es divergente, ¿no? Y probablemente han escuchado, ¿no? De este fenómeno pues, que esta suma diverge. Es algo que fue descubierto por Euler y también notamos que este resultado nos dice que hay un número infinito de números primos, ¿no? Entonces, esto es una prueba analítica de que hay un número infinito de números primos. Porque si fuera finito, pues esta suma no podría ser divergente, ¿no? Pues yo creo que lo habían visto, ¿no? En algún momento. Sí, hasta hay un libro que se llama El Libro, y esto es de lo primero que sale, ¿eh? Las pruebas del libro o Sí, algo así. esa es, ¿eh? Esto es casi Sí. lo primero. Sí, bueno, entonces revisamos este resultado, ¿no? Y bueno, y ahora estos dos temas van a motivar la siguiente definición, que si tomamos un conjunto X que consiste en números primos, entonces la densidad de este conjunto viene dada por la siguiente expresión. Pues esto se ve algo complicado, ¿no? Pues tomamos el límite, tomamos el logaritmo de esta suma de 1 entre p para todos los p que están en X, ¿no? Bueno, p a la s, ¿no? Entre el logaritmo de 1 entre s menos 1, ¿no? Y entonces, y si este límite existe, en este caso se dice que este límite es la densidad del conjunto X que consiste en números primos. Y, pues, ¿cuáles son las propiedades básicas? Si X es un conjunto finito, entonces la densidad va a ser nula porque, pues, este cuate que está aquí, pues, tiende al infinito, ¿no? Entonces el límite va a ser nulo al final. Y por otra parte, si X consiste en todos los primos, salvo posiblemente un número finito de estos, la densidad va a ser igual a 1. Y pues el hecho de que la densidad va a ser igual a 1 es precisamente el contenido del primer lema, ¿no? Porque si tomamos ahí todos los primos, ¿no? Si tomamos aquí todos los primos, nos va a salir precisamente pues ¿qué nos va a salir? No, perdón, este logaritmo no está, ¿no? Si tomamos esta suma sobre todos los primos, nos va a salir precisamente pues el logaritmo de la función z, ¿no? Entonces, y pues como afirmamos,
límite del logaritmo de la función z entre el logaritmo s, pues cuando s tiende a 1 es igual a 1, ¿no? Pues el primer lema nos dice que la densidad de todos los primos es igual a 1. Y luego si tomamos dos conjuntos y son disjuntos, entonces si dos conjuntos y z cada uno tiene densidad, entonces la densidad de la unión de estos dos es la suma de las densidades, ¿no? Entonces, esta densidad es una especie de medida definida para los subconjuntos de números primos. Y entonces, ¿para qué estaba hablando de la densidad? Pues para enunciar el teorema de Dirichlet. Porque el teorema de Dirichlet me dice lo siguiente, que si tomamos el conjunto de los primos que son congruentes a módulo m, la densidad de este conjunto es 1 entre phi de m. Entonces, este es el enunciado completo del teorema de Dirichlet. Pero ya que esta densidad no es nula, esto quiere decir que el conjunto X es un conjunto infinito. Es una consecuencia. Pero en realidad, Dirichlet no solamente dice que es un conjunto infinito, sino es un resultado cuantitativo que me dice que, en algún sentido, cuántos primos van a cumplir con esta propiedad. Ahora yo voy a explicar rápidamente cuál es la estrategia de la demostración, pero pues ahora no sé si tienen alguna pregunta acerca de todo esto. Por ejemplo, arriba, y y z pueden ser los primos 1 y 2 módulo 3, ¿no? 1 y 2, 1 y 3, sí. Y si, por ejemplo, en ese caso, ¿usted sabe si van a tener densidad un medio y un medio? ¿Cómo? Que si tener la misma densidad. Sí, Un pues, medio. o sea, si tomamos primos que son congruentes a 1 módulo 3, el resultado me dice que la densidad va a ser 1 entre 2, ¿no? Y si P es congruente a 2 módulo 3, pues el teorema me dice que la densidad es 1 entre 2, ¿no? Y pues ahí está, ¿no? Y nos queda el primo 3, pero pues es un conjunto finito, ¿no? Entonces el caso de P igual a 3, pues este tiene densidad nula, ¿no? Pero es algo como que intuitivamente es algo pues, que está claro, ¿no? Es que si tomamos los primos y vamos a ver, ¿no? Cuáles son congruentes a 1 y cuáles son congruentes a 2, pues intuitivamente la mitad tiene que ser congruente a 1 y la mitad tiene que ser congruente a 2, ¿no? Pero pues cómo probarlo, pues esto no está claro. Entonces, sí, pues es el contenido del teorema de Dirichlet, dar un sentido técnico, ¿no? A estas consideraciones intuitivas, ¿no? Bueno, entonces, digamos un bosquejo de la prueba. Bueno, de hecho, lo más importante en la prueba es este resultado que yo dije que si tenemos un carácter que no es trivial, entonces en este caso L1 xi no es nulo. Entonces, esta es la clave para el teorema. Y ahora, asumiendo este resultado, podemos rápidamente sacar el teorema de Dirichlet. Entonces, la idea es la siguiente, que si tomamos xi un carácter módulo m, vamos a considerar la siguiente serie, que G S xi va a ser la suma sobre todos los primos P, la suma sobre K mayor o igual que 1, xi P por P menos S a la K entre K. Pues esta definición tal vez se ve algo rara, pero pues el chiste es que aquí lo que tenemos pues es parecido a la serie del logaritmo. Y entonces haciendo cálculos, pues primero uno puede verificar que esta serie va a definir una función continua, para S mayor que 1. Pues para ver esto, pues hay que usar, pues hay que acotar estos términos y ocupar la convergencia uniforme, digamos, de la función z de Riemann. Pues.
Pero bueno, de todos modos pueden comprobar que esta serie va a definir una función continua. Y pues la definición está hecha para que la exponencial de g s xi sea, pues, sea igual a la función L S xi. Bueno, ¿de dónde va a salir esto? Pues si tomamos la exponencial de la sumatoria sobre k mayor o igual que 1, xi p a la menos s a la k, entre k, pues esta serie es la serie del logaritmo. Entonces, esto va a ser la exponencial del menos logaritmo de 1 menos xi de p por p a la menos s. Entonces, y esto entonces va a ser igual a 1 entre 1 menos xi de p por p a la menos s. Entonces, ahora tomando entonces la exponencial de esta expresión, vamos a tener precisamente la fórmula del producto que tenemos para las series L. Entonces, este es precisamente el propósito de esta definición, ¿no? Entonces, en algún sentido, ¿no? Esta serie G es el logaritmo de la serie L. Y ahora, pues tenemos la siguiente proposición. Entonces, proposición. Entonces, tomamos el límite cuando S tiende a 1 de G S xi entre el logaritmo de 1 entre S menos 1. Y la afirmación es la siguiente, que este límite es igual a 1 si tomamos el carácter trivial y igual a 0 si tomamos un carácter no trivial. Entonces, si demostración es la siguiente, que pues primero si tomamos el carácter trivial, entonces esta serie G S xi, este va a ser el logaritmo de L S xi. Este si xi es el carácter trivial. En este caso vamos a ocupar la fórmula que cuando tomamos el carácter trivial, este va a ser el producto sobre todos los primos que dividen a m de 1 menos p a la menos s, ¿no? Por la z de Riemann. Entonces, si este va a ser entonces la suma sobre todos los p que dividen a m del logaritmo de 1 menos p a la menos s, ¿no? Más el logaritmo de la función z de Riemann. Pero pues aquí, pues este cuate que tenemos aquí, pues este es pues es una suma finita, ¿no? Entonces esto no nos importa si queremos ver el límite. Y luego hemos probado, ¿no? Que este era el primer lema de arriba, que el límite cuando s tiende a 1 del logaritmo de la función z entre el logaritmo de 1 entre s menos 1, el límite es igual a 1, ¿no? Entonces este es el caso cuando xi es un carácter trivial, ¿no? El otro caso, si xi es un carácter no trivial, pues en este caso hay que tener un poquito de cuidado porque, pues, vamos a ver, ¿no? Entonces, G1 xi, pues este va a ser en algún sentido el logaritmo L1 xi, y sabemos que este número no es nulo, ¿no? Pues el único detalle es que, pues aquí este número va a ser un número complejo, entonces esta igualdad se va a cumplir, pues salvo, digamos, 2 pi y z, ¿no? Porque el logaritmo no es una función bien definida, ¿no? Para los complejos. Es una función multivaluada, ¿no? Pero pues esto tiene sentido, esta expresión módulo 2 pi z, pero pues de todas formas, pues este G1 xi, pues es acotado, ¿no? Entonces este va a ser un número específico, ¿no? Y si tomamos este límite, pues nos va a salir el límite igual a 0, ¿no? ¿Se ve esto?
lo más importante es que este cuate no sea igual a 0, ¿no? Entonces, este es precisamente la clave para la prueba. Pues ahora vamos a ver entonces cómo sacar el resultado, ¿no? Entonces, vamos a escribir la expresión que para G es xi, y entonces, mm, aquí, aquí, pues ocupando las mismas ideas que, a ver, aquí teníamos el segundo lema, ¿dónde está? El segundo lema, escribimos el logaritmo de la función z de esta forma, ¿no? Como la sumatoria sobre todos los primos más algún término, ¿no? Y pues prácticamente ocupando las mismas consideraciones, porque pues esta serie es, entre comillas, ¿no? En algún sentido, este es el logaritmo de la función L. Entonces, en este caso, ocupando las mismas manipulaciones que en el segundo lema de arriba, podemos escribir esto como la sumatoria sobre todos los primos de xi p entre p a la s más algún término que va a ser acotado. Y bueno, aquí este xi de p va a ser igual a 0 si p divide a m, entonces pues para la suma para p que no dividen a m, digamos, ¿no? Entonces si este cuate va a ser acotado para s que tiende a 1. Entonces si entonces si a es un número coprimo con m, vamos a hacer lo siguiente. Entonces multiplicamos esta identidad por xi menos 1a y sumamos sobre xi todos los caracteres de Dirichlet módulo m. Entonces nos va a salir la siguiente suma. Sumamos sobre todos los caracteres de Dirichlet. Entonces xi menos 1a por g s xi es igual a la suma sobre p que no dividen a m, digamos 1 entre p a la s, multiplicado por la suma sobre xi de p por xi menos 1a, y bueno, más el resto que nos queda, ¿no? Más la suma sobre todos los caracteres, xi menos 1a por r xi s. Y ahora pues la idea es la siguiente: si tomamos s que tiende a 1, entonces pues si tomamos s que tiende a 1, pues este cuate va a ser acotado de todas formas, ¿no? Luego vamos a ocupar las relaciones de ortogonalidad, ¿no? Entonces, tomando las relaciones de ortogonalidad, lo que tenemos aquí, pues, ¿qué será esto, ¿no? Entonces, ¿qué nos dicen las relaciones de ortogonalidad? Si A es congruente a P módulo M, entonces esto va a salir igual a, entonces, a phi de M, si A es congruente a, si P es congruente a módulo M, ¿no? Si P es congruente a módulo M, y 0 si P no es congruente a módulo M. Y aquí ya se ve, ¿no? Dónde va a salir el teorema de Dirichlet, más o menos, ¿no? Entonces, ocupando las relaciones de ortogonalidad, escribamos esto como la suma sobre los xi menos 1a por g s xi es igual a la suma. Entonces, ¿qué va a salir, no? Aquí va a salir la suma sobre todos los p que son congruentes a módulo m de 1 entre p a la s.
Entonces, más pues alguna suma que estaba ahí, ¿no? Pero ahí ya casi tenemos el resultado porque pues podemos dividir por el logaritmo de 1 entre s menos 1 y tomar el límite cuando s tiende a 1. Entonces, aquí, pues este límite, la proposición que anterior, nos dice que este límite va a ser igual a 1 cuando xi es el carácter trivial y 0 cuando xi no es el carácter trivial. Entonces, en la parte izquierda va a estar nomás 1. Y en la parte derecha va a estar entonces el límite cuando s tiende a 1 de esta suma para p congruente a módulo m de 1 entre p a la s entre el logaritmo de 1 entre s menos 1. ¿No? Y pues que se me perdió. Me perdió este múltiplo, ¿no? Este va a ser phi de m. Entonces nos va a salir phi de m multiplicado por este cuate. Pero este cuate, por la definición, es la densidad del conjunto de los primos congruentes a módulo m. Entonces, ¿no? Este, por la definición, era la densidad de x. Entonces, conclusión, la densidad de x va a ser igual a 1 entre phi de m. Y pues ahí está. Entonces, esta es la idea de cómo se demuestra el teorema de Dirichlet. Pues, ¿hay algunas preguntas acerca de esto? Pues, mi comentario sería que la noción de la densidad no es tan intuitivamente claro al principio, ¿no? ¿Por qué teníamos que tomar el límite de cierta suma entre el logaritmo de algo y solo al ver la prueba del teorema uno entiende de dónde salió la definición de la densidad, ¿no? Entonces, la definición de la densidad está hecha precisamente para que funcione este argumento, ¿no? Y tal vez, si me dan unos 5 minutos, les voy a explicar cuál es la otra noción de densidad que uno, de hecho, esperaría, ¿no? Entonces, la densidad natural. La densidad natural. Entonces, si tomamos un conjunto X de números primos, entonces un conjunto de primos, si uno pregunta, ¿no? ¿Cuál sería la definición natural de densidad de este conjunto, ¿no? Probablemente uno diría que pues, podemos definir la densidad de la siguiente manera, tomar entonces el límite cuando n tiende al infinito del número de los primos en X, tales que P es menor o igual que N, entre pues el número de todos los primos que son menores o iguales que N, ¿no? Entonces P menor o igual que N. Entonces, esto se llama la densidad natural. Pues si esta densidad, de hecho, pues se ve más sencilla, pero es mucho más complicado hacer pruebas con este tipo de densidad. Pero lo que se sabe es que si la densidad natural existe, entonces la densidad natural va a coincidir con la densidad de Dirichlet que definimos arriba. Pero viceversa, esto no funciona. Entonces, si existe la densidad de Dirichlet, esto no implica que existe la densidad natural. Y en general, los argumentos en la teoría analítica de números trabajan normalmente con la densidad de Dirichlet porque es más sencilla para este tipo de argumentos. Pero en este caso uno puede preguntar entonces, ¿cuál es la densidad natural de los números primos congruentes a módulo m? Y pues resulta que sí, esta densidad existe y pues por ende va a coincidir con la densidad de Dirichlet. Y pues podemos hacer lo siguiente, definir la función que a cada n, entonces digamos, fijamos a y m como antes, y para n vamos a tomar el número
el número de primos P menores o iguales que N, tales que P es congruente a módulo M. Entonces, si se puede probar el siguiente resultado. Entonces, teorema, entonces, asintóticamente, entonces, este pi a m n es 1 entre phi de m multiplicado por n entre el logaritmo de n, ¿no? Entonces, esta es la asintótica para n cuando n tiende al infinito, ¿no? Y bueno, ¿alguien conoce este término, n entre el logaritmo de n? Pues este resultado es una generalización en algún sentido del teorema de números primos. Entonces, teorema de los números primos, nos dice lo siguiente, que la asintótica, si tomamos pi de n, que es el número de primos p', tal que p es menor o igual que n, el teorema de los números primos nos dice que la asintótica de pi de n es n entre el logaritmo de n. Entonces este cálculo de la asintótica de los primos congruentes a módulo m es una generación del teorema de los números primos. Y luego también combinando esto con el teorema de los números primos, vamos a ver que la densidad natural es 1 entre phi de m, ¿no? Pero solo un comentario que, pues que es mucho más difícil probar esta asintótica que el argumento de Dirichlet que traté de explicar. Porque pues también hay que tomar en cuenta que el teorema de Dirichlet fue probado por el mismo Dirichlet en 1837. Y el teorema de los números primos, es un resultado mucho más sofisticado y este fue probado en 1896. Entonces, este es un pequeño comentario de por qué tenemos que ocupar la densidad analítica. Pues precisamente porque si queremos la densidad natural, que se define de esta forma, entonces es mucho más complicado llegar al cálculo de la densidad. Y bueno, pues lo siento muchísimo por los problemas técnicos, pero pues esto más o menos es lo que quería explicar hoy. Entonces, yo expliqué más o menos cómo se demuestra el teorema de Dirichlet sobre los números primos en progresiones aritméticas. Bueno, no sé si tienen preguntas, comentarios, quejas sobre lo que expliqué hoy. Oscar, ¿tienes alguna pregunta? No, yo iba a decir que me parece impresionante este resultado de Dirichlet. Yo no me imagino qué habrá sentido él cuando demostró esto. Yo creo que... Bueno, al principio este resultado fue conjeturado, pues como todos los resultados en la teoría de números, esto fue conjeturado hace mucho tiempo, yo creo que por Gauss, ¿no? Por Gauss, por Euler. Ellos ya más o menos sentían que tiene que haber algún patrón, que tiene que haber un resultado de este tipo. Pero así fue precisamente Dirichlet quien obtuvo la prueba. Y para obtener esta prueba, Dirichlet definió estudió las funciones de Dirichlet, las L-series, y pues introdujo todos estos conceptos importantísimos en la teoría de números para atacar este problema. Y también un comentario que Dirichlet, de hecho, para probar que la función L no se anula en 1, él usaba otro tipo de argumento aún más sofisticado que los métodos que se encuentran normalmente en los libros de texto. Él usaba la fórmula del número de clase. Es una fórmula que relaciona el residuo de cierta serie en S igual a 1 con los invariantes de un campo de números, en particular con el número de clase, con el orden del grupo de clases. Y entonces
al principio la prueba de Dirichlet usaba la teoría de números algebraicos y usaba pues algún resultado que se conoce como la fórmula analítica del número de clases y nosotros vamos a hablar también de esto, pero más adelante. Entonces, la idea es lo siguiente, que pues por el momento vamos a dejar esta historia analítica, no vamos a hablar más de esto, vamos a seguir con la teoría algebraica de números, pero en algún momento sí les voy a platicar un poquito más de cuál es la importancia de las funciones Z y funciones L en la teoría algebraica de números también. Entonces, pues lo siento muchísimo por los problemas técnicos y pues les agradezco por conectarse. Y entonces la próxima sesión tendrá lugar el lunes a las 12:30. Y el material para mis apuntes para la sesión de hoy los voy a subir a mi página esta tarde. Entonces, si quieren ver con más calma y sin estas interrupciones tontas técnicas, pueden después checar lo que escribí yo acerca del teorema de Dirichlet. Entonces, muchas gracias y pues nos vemos el lunes entonces. Hasta luego, muchas gracias. Sí, no de nada. Bueno, gracias. Hasta luego y gracias.